acción y ejercicio de los romances de ángulo de Don Quijote de la Mancha. Comparte la lectura la alcaldesa de Solidón y la concejala por Cultura y su secretaria. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lance de Artillero, adarga antigua, recién flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón la mal noche, duelo y quebranto los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de agricultura los domingos, consumía las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía sabio de velarte, calza de velludo para la fiesta con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su mayoría de los más finos. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, un mozo de campo, de plaza, que así ensillaba de fin como tomaba la coladera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo de los 50 años, era de complexión recia, seco de carne, enjuto del rostro, gran madrugador y amigo de la raza. Quieren decir que tenía un sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que en este caso escriben, aunque por conjetura verosímil se deja entender que se llama Quijada. Pero esto importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, se daba a leer libros de caballería con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanta su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas zaneras de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos ninguno le parecían tan bien como lo que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarle el sentido, que no se le sacara ni la entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas de don Belianis, daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que viviesen curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como aquí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaban. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadí de Gaula, mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero de Feno, y que si alguno se le podía comparar era don Calahorra, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba a enfadar. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaba la noche leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenóse de la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparate imposible. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquella soñada invención que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él, el circo y había sido muy buen caballero,
pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo el revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules cuando ahogó a Anteón, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca, que todos tan soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todo estaba bien con Reinaldo de Montalbán, y más cuando le decía salir de su castillo y robar cuando tocaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma que era todo oro, según se dice en la historia. Diera él por dar una mano de coces alrededor de Galaló, al ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio lobo en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar la aventura y a ejercitarse en todo aquello que él había leído de los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolo cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trebisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa en poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de su bisabuelo, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y alecerólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto sufrió su industria, porque de cartón hizo un modo de media celada, que encajaba con el morrión hacia una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que le había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro la tornó a hacer de nuevo poniéndole una barra de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la disputó y tuvo que por celada finísima y de encaje. Fue luego a ver a su vecino, que aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonera, que tanto peris et osa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca, el del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según él a sí mismo se decía, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y él le cobrase el famoso y destruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo, puesto y tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de tan verdadera historia, que sin duda se debía llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir.
Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir el suyo al nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celado, puesto nombre a su rocín, y confirmándose de sí a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero grande sin amores era árbol sin hojas y sin fruto, y cuerpo sin alma. Decíase a él: si yo por más de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario le acontece a las caballeras y le derribo de un encuentro, o le parto por la mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarme presentado y que entre y se hinche de rodillas ante mi señora y diga con voz humilde y rendido: yo, señora, soy el gigante Caraculián, señor de la ínsula de Malimbrania, y quien venció a singular batalla el jamás, como se debe al alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre a su dama. Y fue a lo que se cree que en lugar cerca del suyo había una moza de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de él. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien largo el título de señora de su pensamiento, y buscándole un hombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase a la princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre, a su parecer, músico y peregrino, y significativo como todo lo demás que a él y a su esposa había puesto. Capítulo 2, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Comparte la lectura Francisco Maya y Antonio Bravo. Estas previsiones no quiso guardar más tiempo, a poner en efecto su pensamiento. Apretándole a ellos la planta de la pensaba que hacía el niño de su verdad. Según era lo agravio que pensaba hacer, tuertos que enderezar, infractores que enmendar, y abusos que mejorar, y deudas que se pueden hacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, sin que nadie le diese, una mañana, antes del día, que era uno de los calurosos de julio, se armó de toda la arma, subió sobre el Rocinante, puesta en manos completas de la mar, embrazó su alarga, tomó su lanza, y por puerta falsa del coral salió al campo con un grandísimo contento, y al gozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se dieron el campo, como le asaltó un pensamiento terrible, y tal que por poco que hiciera dejar de conocer su empresa. Y fue le vino a la memoria que no había sido animado caballero, y que conforme a la ley era caballero ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero, y puesto que lo que fuera de lavar armas blancas no el caballero, sino empresa y escudo, hasta que por su esfuerzo lo ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pidiendo más figura que otra razón alguna, propuso de hacer armas caballero del primero que pase, a imitación de otros muchos que se hicieron,
según él había leído en los libros que tenía. En las armas blancas pensaban limpiarla de manera en teniendo lugar, que lo que fuese más terminal. Y con esto se quieto y prosiguió su camino, sin llegar a otra guerra que el caballero que quería, que creyendo que en aquello consistía la fuerza de la aventura. Viendo pues caminando el triunfante aventurero, iba hablando consigo mismo, diciendo: ¿quién duda, sin que lo venidero tiempos conozca a la luz la verdadera historia del famoso hecho, que el sabio que lo escribiese no pudo, cuando llegue a contar esta primera salida tan mañanera? Apenas ya rubicundo vapor tendió por la faz de la ancha y espaciosa tierra la dorada hebra de su hermosa cabeza. Y apenas los pequeños pintados pajareros con su alpaca hermosa había salido con luces y mediflugas alumía la avenida de la Rosa Roja. Dejando la blanca cama del hermoso marido por la puerta del balcón del nochero distinté, y los mortales entraban cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las graciosas plumas, subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a cantar el antiguo y conocido canto del cielo. La verdad, y añadió diciendo: dichosa edad y siglo dichoso, aquel a donde salga la luz, la famosa hazaña humana, digna de tallarse en bronce, esculpirse en mármol y pintarse en tabla para la memoria del futuro. Oh, tú, sabio encantador, quien quiera que sea, a quien debe tocarle ser el cronista de esta peregrina historia. Ruégote que no olvides a mi buen Rocinante, compañero eterno mío de todos los caminos de carrera. Luego volvía diciendo como un verdadero fuera enamorado: oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio de haber despecho en despedirme y reprocharme con el riguroso vigilamiento de mandarme no parecer ante vuestra hermosura. Plegaos, señora, que me emplaron vuestro sujeto corazón, que tantas cuitas por vuestro amor pariente. Con esto ibais dando otro disparo, todo al modo en lo que su libro habían enseñado, imitando cuando podía su lenguaje. Y con esto caminaba despacio, y el sol estaba tan priesa que con tanto ardor que fuera bastante de decirse, los sesos se mantuvieron. Si todo aquel día caminó sin acontecerle cosas de que contar fuese, de lo cual se desesperaba, porque quisiera tomar luego en quien hacer experiencia de su valor, de sus propiedades. Autores hay que dicen que la primera aventura camino fue la de Portugal. Otros dicen que la de los molinos de viento, pero lo que yo he querido averiguar en este caso, lo que he hallado en escrito en Anales de la Mancha, es que el dúo no pudo aquel día y el anochecer sin rocín, y él se hallaba cansado y muerto de hambre, y que mirando a todas partes por ver si descubría algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y a donde pudiese remediar su mutua necesidad, vio no lejos del camino por donde iba una venta, que fue como si fuera una estrella, diose apriesa al caminar y llegó a ella a tiempo de canalizar. Estaban acaso a las puertas dos mujeres mozas, de estas que llaman de Torquín, las cuales iban a Sevilla, con unos arrieros a la venta aquella noche hasta la fiesta de hacer jornada. Y como a nuestro aventurero, cuando pasaba, veía o imaginaba, le parecía ser hecho a pesar al modo de lo que había leído. Luego que vio la venta, se le representó a un castillo con sus cuatro torres hechas de luciente plata, sin faltarle su poder, puente de orizo y un tacaba,
con tal arriba adelante que semejaban a los castillos que pintaba. Fuese llegando a la venta, que a él le pareció un castillo, y un poco trecho de ella detuvo la tienda de Rocinante, esperando que algún enano pusiese entre las almenas y dar señal con alguna trompeta que llegaba el caballero del castillo. Pero como vio que se tardaba y que Rocinante se daba priesa, al llegar a la caballerita se llegó a la puerta de la venta y vio a la distraída moza que allí estaba, que a él le parecía un hermoso puntero, y luego las ansiosas damas que adelante de la puerta del castillo se estaban solazando. En esto sucedió acaso que un porquero que andaba recogiendo de unos rastrojos una manada de puercos, que sin perdón así se llaman, tocó un cuerno, a cuya señal ellos se recogen y se dictan. Le presentó al Quijote con lo que deseaba, que era un enano, hacía señal de su vida. Y así, extraño y contento, llegó a la venta. Y las damas, las cuales, como vieron venir un hombre de aquella suerte y armado, con lanza y garda, llenos de miedo, se iban a entrar a la venta. Pero el Quijote cogió por su vida sin miedo, alzándose la lisiera del papelón y descubriendo sus sesos y poderoso rostro con gentil talante. Y voz reposada dijo: no fuyan las vuestras mercedes, ni teman desasiego alguno, que a la orden de caballería que proceso no toca ni atañe hacerle a ninguno, cuantas más tan altas doncellas con vuestra presencia demuestra. Miraban las mozas y andaban con ojos buscándole el rostro que la mala visera le encubría. Mas como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse y decirles: bien parece la mesura en las hermosas, y es mucha sandez, además de la risa que le debe causa procede. Pero no vos lo digo porque os acipitedes ni mostredes mal talante, que el mío non es de al que serviros. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa y en él el enojo. Y pasará muy adelante si aquel punto no saliera del ventero. Hombre que por ser muy gordo era pacífico, el cual viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como eran la vida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada que acompañara a la doncella en la muestra de su contento. Más efecto, teniendo la máquina de tantos pretextos, determinó de hablarle comedidamente y así le dijo: si vuesa merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno. Todo lo demás se hallará en ella, y mucha abundancia. Viendo Don Quijote la humildad de alcaide, de fortaleza, que tal le pareció aquel ventero y la venta, respondió: para mí, señor castellano, cualquier cosa basta, porque mis arreos son las armas, mi descanso el pelear, etc. Pensó el huésped que al haberle llamado castellano había dicho que por haberle parecido los sanos de Castilla, aunque él era andaluz y los de la playa de Sanlúcar no menos ladrón que carga, ni menos maleante que estudiante o patria. Y así le respondió: según eso, las camas de vuestra merced serán duras peñas, y su dormir siempre velar, y siendo así, bien puede apear con seguridad de hallar en esta chota ocasiones para no dormir en todo un año, cuanto más una noche.
Y diciendo esto, fue a tener del estribo a Don Quijote, el cual se apeó con mucha dificultad y trabajó, con mucha dificultad y trabajo, como aquel que en todo aquel día no se había desmayado. Dijo luego el huésped que le tuviese mucho cuidado de su caballo, porque era la mejor pieza que comía pan en el mundo. Miróle el ventero y pareció tan bueno como Don Quijote decía, ni aun la mitad. Y acomodándole en la caballeriza, volvió a ver que lo que su huésped mandaba, al cual estaban desarmando las doncellas, que ya se habían reconciliado con él, las cuales, aunque le habían quitado el peto y el espaldar, jamás supieron ni pudieron desencajarle la gola ni quitarle la contrahecha celada, que traía atada con unas cintas verdes, y era menester cortarla, para no perderse quitar los nudos. Mas él no quiso consentir de ninguna manera, y así quedó toda la noche con la celada puesta, que era la más graciosa y extraña figura que pudiera pensar. Y al desarmarle, como él imaginaba que aquellas traídas y llevadas le desanimaban en algunas principales señoras y damas de aquel castillo, les dijo con mucho donaire: nunca fue caballero de damas tan bien servido, como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas juraban de él, princesas de su rocío. Por Rocinante, que este nombre es el nombre de señoras mías de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha el mío, que puesto no quisiera descubrirme basta que las hazañas hechas en vuestro servicio y en pro me descubrieran la fuerza de acomodar propósito presente este romance viejo de Lanzarote ha sido causa que sepáis de mi nombre antes de toda sazón. Pero tiempo vendrá en que aquellas señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de servir. Las mozas, que no estaban hechas a oír semejantes retóricas, no respondían palabra, solo le preguntaron si quería comer alguna cosa. Cuando llantaría, dían palabra. Solo le preguntaron cuando cualquier llantaría, pero no veo. Respondió Don Quijote, porque a lo que entiendo me haría mucho caso. A dicha acertó a ser viernes aquel día, y no había en toda la venta sino unas raciones de un pescado que en Castilla llamaban abalejo y en Andalucía bacalao. Raciones, y en otras partes curadillo, y en otras chuchuela. Preguntáronle si por ventura comería su merced truchuelas, que no otro pescado de dar de comer. Como haya muchas truchuelas, respondió Don Quijote, podrán venir de una ducha, porque eso no será que me den 8 reales en sencillos, es que en una pieza de a 8. Cuanto más que podría ser que fuesen esas truchuelas como la ternera, que es mejor que la vaca, y el capito que el cabrón. Pero sea la que fuere, venga luego que el trabajo y peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Pusiéronle la mesa a la puerta de la venta para el fresco, y trújole el huésped una porción de mal remojado y peor cocido bacalao, y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero era materia de grande risa verle comer, porque como tenía puesta la celada y alzada la visera, no podía poner nada en la boca con sus manos, si otro no le daba y lo ponía. Y así una de aquellas señoras servía de este menester. Mas al darle de beber no fue posible ni lo fuera si el ventero no horadara una caña, y puesto él un cabo en la boca, por el otro le iba echando el vino. Y todo esto recibía en paciencia al trueco de no romper las cintas de la celada. Estando en esto llegó acaso a la venta un castrador de puercos, y así como llegó, sonó un silbato de cañas 4 o 5 veces, con lo cual acabó de confirmar Don Quijote que estaba en algún famoso castillo y que le servían con música.
y que el abadejo era trucha y el pan candeal, y las rameras damas y el ventero castellano del castillo, y con todo eso daba por bien empleada su determinación y salida. Mas lo que más fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no podía poner legítimamente en aventura alguna sin servir la orden de caballería. Capítulo 7 de la segunda salida de nuestro buen caballero Don Quijote de la Mancha. Comparte lectura de Laura Cerezuela y Marino Martínez. Estando en esto, comenzó a dar voces Don Quijote, diciendo: aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestro valeroso brazo, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo. Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban, y así se cree que fueron al fuego sin ser vistos ni oídos la Coralea y el León de España, con los hechos del emperador, compuestos por Don Luis de Ávila, que sin duda debían de estar entre los que quedaban, y quizás, si el cura lo viera, no pasaran por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron a Don Quijote, ya él estaba levantado de la cama, y proseguían sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. Abrazáronle con él y por fuerza le volvieron al lecho, y después, que hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, le dijo: por cierto, señor arzobispo Turpín, qué gran mengua de los que nos llaman 12 pares dejar tan sin más ni más llevar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos, habiendo nosotros los aventureros ganado el prez en los 3 días precedentes. Calle vuestra merced, señor compadre, dijo el cura, que Dios será servido que la suerte se mude, y que lo que hoy se pierde se gane mañana. Y atienda vuestra merced a su salud por ahora, que me parece que debe de estar demasiadamente cansado, si ya no es que está malherido. Herido no, dijo Don Quijote, pero morido y quebrantado no hay duda en ello, porque aquel bastardo de Don Roldán me ha morido a palos con el tronco de una encina, y todo de envidia, porque ve que yo solo soy el opuesto de su valentía. Mas no me llamaría yo Reinaldo de Montalbán si en levantándome de este lecho no me lo pagare a pesar de todos sus encantamientos. Y por ahora tráiganme el llantar, que sé que es lo que más me hará al caso, y quédose otra vez dormido, y ellos admirados de su locura. Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa, y tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuo archivo. Mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutinador, y así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores. Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron para entonces para el mal de su amigo fue que le murasen y tapiasen el aposento de los libros, porque cuando se levantase, no lo hallase, quizá quitando la causa, cesaría el efecto, y que dijesen que un encantador se lo había llevado, y el aposento y todo, y así fue hecho con mucha presteza. De allí a 2 días se levantó Don Quijote, y lo primero que hizo fue ir a ver sus libros, y como no hallaba el aposento donde le habían dejado, andaba de una a otra parte buscándolo. Llegaba donde solía tener la puerta, y tentaba darlo en las manos, y volvía, y revolvía los ojos por todo sin decir palabra. Pero al cabo de una buena pieza, preguntó a su ama qué hacía, qué parte estaba el aposento de sus libros. El ama, que ya estaba bien advertida de lo que había de responder, le dijo: ¿qué aposento? ¿O qué nada busca usted, merced? Ya no hay aposento ni libro en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo. No era diablo, replicó la sobrina. Era un encantador que vino sobre una nube una noche después del día que vuestra merced de aquí se partió, y apeándose de una sierpe en que venía caballero, entró en el aposento y no sé lo que se hizo dentro, que a cabo de poca pieza salió volando por el tejado y dejó la casa llena de humo. Y cuando acordamos a mirar lo que dejaba hecho, no vimos libro, ni aposento alguno. Solo se nos acuerda muy bien, a mí y al ama, que al tiempo del partirse aquel más viejo, dijo en altas voces
que por enemistad secreta que tenía entre aquellos libros y aposento dejaba hecho el daño en aquella casa, que después se vería, dijo también que llamaba el sabio Muñatón. Pretón, diría Don Quijote. No sé, respondió el ama, si se llamaba Pretón o Fritón. Solo sé que acabó en Tón su nombre. Así es, dijo Don Quijote, que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene feliz porque sabe por su arte y letra que tengo que venir, andando a los tiempos, a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece, y le tengo que vencer sin que él lo pueda estorbar. Y por esto procura hacerme todos los sinsabores que puede, y mándole yo que por mal podrá él contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado. Con otros sucesos, libros de Felicia y recordación. Comparten la lectura Raquel, Ciri Romero y Juana Jara. Bueno, pues voy a empezar cuando me digo. En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o poco más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos la vida, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigante!, dijo Sancho Panza. Aquellos que allí ven, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire, vuestra merced, respondió Sancho, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, golpeadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no está acusado en esto de la aventura. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración del espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuela a su caballo cocinante sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de viento no gigantes aquellos que iba a cometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que era. Antes iba diciendo en voz alta: no fuyades, cobarde y viles criatura, que un solo caballero es el que os acomete. Levantándose en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por Don Quijote dijo: pues aunque mováis más brazos que los del gigante briareo, me lo habéis de pagar. Y diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en el trance lo socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló que no se podía menear. Tal fue el golpe que dio con él Rocinante. ¡Válame a Dios!, dijo Sancho. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no era sino molino de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otro tales en la cabeza? Calla, amigo Sancho, respondió Don Quijote, que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Flestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes molinos para quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene. Mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la voluntad de mi espada.
y ayudándole a levantar torno, a subir sobre Rocinante, que medio de espaldar estaba, y hablando en la pasada aventura, siguieron el camino de Puerto Lápiz, porque allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse mucha y diversa aventura, por ser un lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. Y diciéndoselo a su escudero le dijo: yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espalda, desajó de un encino un pesado ramo tronco y con él hizo tales cosas aquel día y machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca. Y así él con sus descendientes se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. He dicho esto porque de la primera encina roble que se me depare, pienso desgajar otro tronco tan bueno como aquel, que me imagino pienso hacer con él tales hazañas que tú te tengas por bien afortunado de haber merecido venir a verlo y a ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. Gracias. Ya. Siguiente. No lo quite. Que quite ya mejor. No, para que sepa por dónde va. La próxima. Venga, la siguiente. Claro. ¿Cuándo sabemos por dónde vamos? No lo sé. Ya se tiene contado un poco, sí, o hasta aquí. A la mano de Dios, dijo Sancho. Yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderécese un poco, que parece que va del medio lado, y debe de ser del movimiento de la caída. Así es la verdad, respondió Don Quijote, y si no me quejo de dolor es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo que replicar, respondió Sancho, pero sabe Dios si yo me holgara que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga, si ya no se entiende también con los escuderos de los caballeros andantes eso de no quejarse. No se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiera, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de la caballería. Díjole Sancho que mirase que era hora de comer. Respondióle su amo que por entonces no le hacía menester que comiese cuando se le antojase. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo sobre su jumento y sacando de las alforjas lo que en ella se había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo, y muy despacio, y de cuando en cuando enviaba la bota con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodeguero de Málaga. Y en tanto que él iba de aquella manera, mendeando tragos, no se le acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso andar buscando las aventuras, por peligrosas que fuesen. En resolución, aquella noche la pasaron entre unos árboles, y de uno de ellos dejóle Don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y uno de ellos desgajó Don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza, y puso en él el hierro que quitó de la que se le había quebrado. Toda aquella noche no durmió Don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por acomodarse a lo que había leído en sus libros cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en las florestas y despoblados entretenidos con las memorias de sus señoras. No la pasó así Sancho Panza, que como tenía el estómago lleno y no de agua, de chicoria,
de un sueño se la llevó toda, y no fuera en parte para despertarle, si su amo no le llamara. Los rayos del sol que le daban en el rostro, ni el canto de las aves que muchas y muy regocijadamente la venían del nuevo día saludaban. Al levantarse, dio un tiento a la bota y hallóla algo más flaca que la noche antes, y afligiéndose del corazón por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto su falta, no quiso desayunarse Don Quijote, porque, como está dicho, dio en sustentarse de sabrosas memorias. Tornaron a su comenzado camino del puerto Lápice, y a la obra de las 3 del día le descubrieron. Aquí, dijo enviándole Don Quijote, podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras, mas advierte que aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme. Si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme. Pero si fueren caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes hasta que seas armado caballero. Por cierto, señor, respondió Sancho, que vuestra merced sea muy bien obedecido en esto, y más que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruido ni pendencias. Bien es verdad que en lo que tocase a defender mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiere agraviarlo. No, digo yo menos, respondió Don Quijote, pero en esto de ayudarme contra caballeros has de tener a raya tus naturales ímpetus. Digo que así lo haré, respondió Sancho, y que guardaré ese precepto también como el día del domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino 2 frailes de la orden de San Benito, caballeros sobre 2 dromedarios, que no eran más pequeñas 2 mulas en que venían. Traían sus antojos de camino y sus girasoles. Detrás de ellos venía un coche con 4 o 5 de a caballo que le acompañaban, y 2 mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban el mismo camino, mas apenas los divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero: o yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben de ser y son, sin duda algunos, encantadores que llevan montada a alguna princesa en aquel coche. Y es menester deshacer este tuerto o todo mi poderío. Peor será esto que los molinos de viento, dijo Sancho. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea de diablo que le engañe. Ya te he dicho, Sancho, respondió Don Quijote, que sabes poco de achaques de aventuras. Lo que yo digo es verdad, y ahora lo verás. Y diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían. Y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese, en alta voz dijo: gente endiablada y descomunal, dejad luego al punto las altas princesas que en ese coche lleváis, forzadas, si no, aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras. Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados, así
de la figura de Don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron: Señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino dos religiosos de San Benito que vamos nuestro camino y no sabemos ni en este coche vienen o no algunas forzadas princesas. Conmigo no hay palabras blandas, que ya yo os conozco. Fementida canalla, dijo Don Quijote, y sin esperar más respuesta, picó a Rocinante, y la lanza baja arremetió contra el primer fraile con tanta furia y de nuevo que si el fraile no se dejara caer de la mula, él le hiciera venir al suelo, mal desordenado, y aún mal herido, si no cayera muerto el segundo religioso. ¿Qué vio? Ya. Por aquí. En el punto aquí. Eso es. Ay, por Dios. Muy bien. El segundo religioso que vio de modo que trataban a su compañero puso pierna al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento. Sancho Panza vio en el suelo al fraile apeándose ligeramente de su arma, arrepentido a él, y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron a estos dos mozos de los frailes y preguntándole que por qué los desnudaba, respondióle Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente como despojos de la batalla de su señor Don Quijote. Don Quijote había ganado. Los mozos, que no sabían de burla ni entendían aquello de despojos ni batalla, viendo que ya Don Quijote estaba desviado de allí, hablando con las que en el coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, y sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido, y sin detenerse al punto tornó a subir el fraile, todo temeroso, acorvado y sin color en el rostro, y cuando se dio a caballo picó tras a su compañero, que un buen espacio de allí le estaba aguardando y esperando en que parara aquel sobresalto, y sin querer aguardar al fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a la espalda. Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche, diciéndole: la vuestra hermosura, señora mía, ¿cómo puede hacer de su persona de lo más que viniere en talante? Pues ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo derribada por mi fuerte brazo. ¿Y por qué no tenéis por saber el nombre de vuestro libertador? Sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, y cautivo de la sin par hermosura de doña Dulcinea del Toboso. Y en pago del beneficio que me habéis recibido no quiero otra cosa sino que volváis al Toboso, y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que por vuestra libertad he hecho. Todo esto que Don Quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban, que era Vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante, sino que decía que luego había que dar la vuelta al Toboso, se fue para Don Quijote. Asiéndole de la lanza, le dijo en mala lengua castellana y peor vizcaína de esta manera: anda, caballero, de mal andés, por el Dios que crióme, que si no dejas coche así, te mata como está ahí vizcaíno. Entendióle muy bien Don Quijote, y con mucho sosiego le respondió: si fueras caballero, como no lo eres, ya no hubiera castigado tus anchas y atrevimiento, cautiva criatura. A lo cual replicó el vizcaíno: yo no, caballero, juró a Dios tal miente como cristiano. Si lanza arroja y espada saca, que el agua con presto
Verás que al gato lleva, vizcaíno por tierra, y darlo por mar, y darlo por el diablo, y miente, que mira otra cosa dice. Ahora lo veredes, dijo Agraje. Respondió Don Quijote, y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada, y embragó la rodela y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la vida. El vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiera apearse de la mula, que por ser de las malas de alquiler no había que fiar en ella, no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada. Pero avínole bien que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo, y luego se fueron para el otro como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quisiera ponerlo en paz, mas no pudo, porque decía el vizcaíno que sus mal trabadas razones, que si no le dejaban acabar la batalla, él mismo había de matar a su alma, y así a toda la gente que se lo estorbase. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo al cochero que se desviase de allí de algún poco, y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda, en el curso de la cual vio el vizcaíno una gran cuchillada a Don Quijote, encima de un hombre con un hombro encima de la rodela, que al dársela sin defensa le abriera hasta la cintura. Don Quijote se sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe. Dio una gran voz diciendo: «Oh señora de mi alma, Dulcinea, flor de la hermosura, socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla». Es decir, esto, y el apretar la espada y cubrirle bien de su rodela, y al arremeter al vizcaíno, todo fue en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo todo a la de un solo golpe. El vizcaíno, que así se vio venir contra él, bien entendido por su desnudo, su coraje, y determinó de hacer lo mismo que Don Quijote, y así se aguardó bien cubierto de su almohada, sin poder rodear la mula ni a una ni a otra parte, que ya de puro cansada y no hecha a semejante niñería no podía dar un paso. Venía pues, como se ha dicho, Don Quijote contra el cauto vizcaíno con la espada en alto y con determinación de abrirle por medio, y el vizcaíno le aguardaba a sí mismo levantada la espada, y aforrando con su almohada, y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criaturas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase a su escudero y a ella de aquel tan grande peligro en que se hallaban. Pero está el daño de todo esto es que en este punto y término deja pendiente el autor de la historia de esta batalla, disculpándose que no halló más de estas hazañas de Don Quijote que deja referida. Bien, es verdad que en el segundo autor de esta obra no quiso creer en tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubieran sido tampoco curiosos los ingenios de la Mancha, y que no tuviesen en su archivo o en su escritorio algunos papeles de este famoso caballero Tatásimo, y así con esta imaginación no se desesperó de hallar fin a esta apacible historia, el cual, siéndole criado cielo favorable, le halló de modo que se contara en alguna parte. Gracias. ¿Están en la sala Ildefonso? ¿No está Ildefonso? ¿Estrella? Sí. ¿Maite? Sí. ¿Y Feli? ¿Está por ahí Feli? Bueno, vale. Bueno, ¿empiezas tú? ¿Sigue Maite? Este capítulo es de 4. ¿Sí? Así que inicia usted.
No, tú eres el tercero. Ah, vale, vale. Usted lee hasta que se encuentre el posi. Aquí. Y ya el posi lo quita el siguiente que lee. Entonces usted desde aquí. Hay que leer. Un momentito. Digo, hay que Capítulo leer 21. todo eso. No, eso no lo leo. Capítulo 21 que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. Comparten la lectura Estrella Pérez, Maite Dueña y Félix Pimienta. ¿Ya? Sí. En esto comenzó a llover un poco, y quisiera Sancho que se entraran en el molino de los patanes. Mas habíale cobrado tal aborrecimiento Don Quijote por la pasada burla que en ninguna manera quiso entrar dentro. Y así, torciendo el camino a la derecha, manos dieron en otro como el que habían llevado el día de antes. De allí a poco descubrió Don Quijote un hombre a caballo, que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Y aún él apenas le hubo visto cuando se volvió a Sancho y le dijo: paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia, madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: donde una puerta se cierra, otra se abre. Dígolo porque si anoche nos cerró la aventura la puerta de la que buscábamos engañándonos con los patanes, ahora nos abre de par en par otra para otra mejor y más cierta aventura, que si yo no acertare a entrar por ella, mía será la culpa, sin que la pueda dar a la poca noticia de batalla ni a la oscuridad de la noche. Digo esto porque, si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, sobre que yo hice el juramento que salgo. Mire vuestra merced bien lo que dice, y mejor lo que hace, dijo Sancho, que no querría que fuesen otros batanes los que nos acabasen de batanar y aporrear el sentido. Válate el diablo por hombre, replicó Don Quijote. ¿Qué va de yelmo a batanes? No sé nada, respondió Sancho, mas a fe que si yo pudiera hablar tanto como solía, que quizá diera tales razones que vuestra merced viera que se engañaba en lo que dice. ¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, señor escrupuloso? Dijo Don Quijote. Dime, ¿no es aquel caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo rústico rodado, que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? Lo que yo veo y columbro, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Pues ese es el yelmo de Mambrino, dijo Don Quijote. Apártate a una parte y déjame con él a solas. Verás cuán sin hablar palabra, por ahorrar del tiempo, concluyo esta aventura, y queda por mí el yelmo que tanto he deseado. Yo me tengo en cuidado en apartarme, replicó Sancho, mas quiera Dios, torno a decir, que orégano sea y no batamos. Ya os he dicho, hermano, que no me mentéis ni por pienso más eso de los batanes, dijo Don Quijote, que voto y no digo más, y que os batané el alma. Cayó Sancho con temor que su amo no cumpliese el voto que le había echado redondo como una bola. Es pues el caso que el yelmo y el caballo y el caballero que Don Quijote veía era esto, que en aquel contorno había dos lugares, el uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a él, sí, y así el barbero del mayor servía al menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una bastilla de azafar, y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover, y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo,
se puso la bastilla sobre la cabeza, y como estaba limpia, desde media lengua renombraba. Venía sobre un asno caro, como Sancho dijo, y esta fue la ocasión que a Don Quijote le pareció caballo rucio rodado, y caballero y yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad la acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos. Y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones, a todo correr de Rocinante, le enrestró con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte a parte. Mas cuando él llegaba, sin detener la furia de su carrera, le dijo: «Defiéndete, cautiva criatura, o entrégame de tu voluntad lo que con tanta razón me debe». El barbero, que tan sin pensarlo ni temerlo vio venir a aquella fantasma sobre sí, no tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza, si no fue el dejarse caer del asno abajo. Y no hubo tocado el suelo cuando se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por aquel llano, que no le alcanzaba el viento. Dejóse la bacía en el suelo, por la cual se contentó Don Quijote, y dijo que el pagano había andado discreto y que había imitado al pastor, el cual, viéndose acosado de los cazadores, se taraza y corta con los dientes aquello por lo que él, por instinto natural, sabe que es perseguido. Mandó a Sancho que alzase el freno, el cual, tomándola en las manos, dijo: «Por Dios, que la bacía es buena y que vale un real que a 8 como un maravedí», y dándosela a su amo, se la puso luego en la cabeza, rodeándola a una parte y a otra, buscándole el encaje. Y como no se le hallaba, dijo: «Sin duda que el pagano a cuya medida se forjó, primero de la famosa celada, debía de tener grandísima cabeza, y lo peor de ello es que le falta la mitad». Cuando Sancho oyó llamar a la bacía celada, no pudo tener la risa, mas vínosele al ambiente la cólera de su amo y cayó en la mitad de ella. «¿De qué te ríes, Sancho?», dijo Don Quijote. «Ríome», respondió él, «de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de este almete, que no semeja sino una bacía de barbero pintiparada. ¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza, este encanto yelmo, que algún extraño accidente debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo esta para parecer vacía de barbero, como tú dices. Pero sea lo que fuere, para mí, que la conozco, no hace caso su transmutación, que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de suerte que no la haga ventaja ni aún le llegue la que hizo y forjó el día de la herrería para el dios de las batallas, y en este entretanto la traeré como pudiere, que más vale algo que nada, que no nada, cuanto más que bien será bastante para defenderme de alguna pedrada». «Eso será», dijo Sancho, si no se tira con honda, como se tiraron en la pelea de los dos ejércitos cuando les santiguaron a vuestra merced las muelas y le rompieron el alcuza donde venía aquel benditísimo brebaje que me hizo vomitar la asadura. No me da mucha pena el haberle perdido, que ya sabes tú, Sancho, dijo Don Quijote, que yo tengo la receta en la memoria». «También la tengo yo», respondió Sancho, «pero si yo lo hiciere, ni la probaré más en mi vida. Aquí sea mi hora. Cuanto más que no pienso ponerme en ocasión, ya haré menester, porque pienso guardarme con todos mis 5 sentidos de ser herido ni de herir a nadie. De lo de ser otra vez manteado no digo nada, que semejante desgracia más se puede prevenir, y si viene no hay que hacer otra cosa sino coger los hombros, detener el aliento, cerrar los ojos y dejarse ir por donde la suerte y la manta nos llevare». «Mal cristiano eres, Sancho», dijo oyendo esto Don Quijote, «porque nunca olvidas la injuria que una vez te han hecho.
Pues sábete que de pecho noble y generoso no hacer caso de piñerías. ¿Qué pie sacaste cojo? ¿Qué costilla quebrada? ¿Qué cabeza rota? Para que no se te olvide aquella burla. Qué bien apurada la cosa, burla fue y pasatiempo, que al no entenderlo yo, así yo hubiera vuelto allá y hubiera hecho en tu venganza más daño que el que hicieron los griegos con la robada Helena, la cual, si fuera en este tiempo, o mi Dulcinea fuera en aquel, pudiera estar segura que no tuviera tanta fama de hermosa como tiene. Y aquí dio un suspiro y le puso en las nubes. Y dijo Sancho: pase por la burla, pues la venganza no puede pasar en vera, pues yo sé de qué calidad fueron las veras y las burlas, y sé también que no se me caerán de la memoria, como nunca se quitarán de las espadas. Pero dejando esto aparte, dígame vuestra merced, ¿qué haremos de este caballo rucio rodado, que parece asno pardo, que dejó aquí desamparado aquel Martino que vuestra merced derribó, que según él puso los pies por bolsa cogió la de Villadiego? No lleva pergenio de volver por él jamás, y para mis barbas, si no es bueno el rocino, si no es bueno el rocino. Nunca yo acostumbro, dijo Don Quijote, despojar a los que venzo, ni en su uso de caballerías quitarle los caballos y dejarlos a pie. Si ya no fuese que el vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo, que en tal caso es lícito tomar el del vencido, como ganar en guerra lícita. Así que Sancho, deja ese caballo o asno, o lo que tú quisieres que sea, que como su dueño nos vea alongados de aquí, volverá por él. Dios sabe si quisiera llevarle, replicó Sancho, o por lo menos tocarle con este mío, que no me parece tan bueno. Verdaderamente que son estrechas las leyes de caballería, pues no se extienden a dejar trocar un asno por otro, y querría saber si podría trocar los aparejos siquiera. En eso no estoy muy cierto, respondió Don Quijote, y en caso de duda, hasta estar mejor informado, digo que los trueques, si es que tienes de ellos necesidad extrema. Tan extrema es, respondió Sancho, que si fueran por mí misma persona no lo hubiera menester más. Y luego, habilitado con aquella licencia, hizo mutatio caparum y puso su jumento a las 1000 lindezas, dejándole mejorado un tercio y quinto. Esto hecho, almorzaron de las sobras del real, que del acémila despojaron, bebieron del agua del arroyo de los batanes, sin volver la cara a mirallos. Tal era el aborrecimiento que les tenían por el miedo que les habían puesto, que cortada la cólera y aún la melancolía, subieron a caballo, y sin tomar determinado camino, por ser muy caballero andante, al no tomar ninguno cierto, se pusieron a caminar por donde la voluntad del Rocinante quiso, que se llevaba tras sí la de su amo y aún la del asno, que siempre le seguía por donde quiera que guiaba en buen amor y compañía. Con todo esto volvieron al camino real y siguieron por él a la aventura sin otro designio alguno. Yendo pues así caminando, dijo Sancho a su amo: Señor, quiera vuestra merced darme licencia que departa un poco con él, que después que me puso aquel áspero mandamiento del silencio, se me han podrido más de 4 cosas en el estómago, y una sola, que ahora tengo en el pico de la lengua, no querría que se malograse. Dila, dijo Don Quijote, y sé breve en tu razonamiento, que ninguno hay gustoso si es largo. Digo pues, señor, respondió Sancho, que de algunos días a esta parte he considerado cuán poco se gana y granjea de andar buscando esta aventura que vuestra merced busca por estos desiertos y encrucijadas de camino, donde ya se venzan y acaben las más peligrosas. No hay quien las ría ni sepa, y así se han de quedar en perpetuo silencio y en perjuicio de la intención de vuestra merced y de lo que ellas merecen. ¿Feliz? Y así me parece que sería mejor, salvo el mejor parecer de vuestra merced, que nos fuésemos a servir a algún emperador o a otro príncipe grande que tenga alguna guerra, en cuyo servicio vuestra merced muestre el valor de su persona, de su grande fuerza y mayor entendimiento, que visto esto del Señor a que serviremos, por fuerza de remunerar a cada cual según sus méritos,
y allí no faltará quien ponga en escrito la hazaña de vuestra merced, para perpetua memoria. De las mías no digo nada, que no han de salir de los límites escuderiles, aunque sé decir que si se usa en la caballería escribir hazañas de escuderos, que no pienso que se han de quedar las mías entre renglones. No dices mal, Sancho, respondió Don Quijote, mas antes de que se llegue a ese término es menester andar por el mundo como en una conmoción buscando la aventura, para que acabando alguna se come el nombre y fama, tal que cuando se fuese a la corte de algún gran monarca, ya sea el caballero conocido por su honor, y que apenas le hayan visto entrar los muchachos por la puerta de la ciudad, cuando todos le sigan y rodeen dando voces diciendo: este es el caballero del sol, o de la serpiente, o de otra insignia, alguna debajo de la cual hubiera acabado grande hazaña. Este es, dirán, el que venció en singular batalla al gigantazo Bocamuno de la gran fuerza, el que desencadenó el gran mameluco de Persia del largo encantamiento en que había estado casi 900 años. Así que de mano en mano irán perpetuando sus hechos, y luego el alboroto de los muchachos y de la demás gente separará a las fuenestas de su real palacio, el rey de aquel reino, y así como ve el caballero, conociéndole por las armas o por la empuesta del escudo, forzosamente ha de decir: ¡ea! Salgan mis caballeros, cuantos mi corte están a recibir a la flor de la caballería que allí viene, a cuyos mandamientos saldrán todos, y él llegará hasta la mitad de la escalera, y la abrazará estrechísimamente, y le dará paz besándole en el rostro, y luego lo llevará por la mano al aposento de la señora reina, a donde el caballero le hallará con infante su hija, que ha de ser una de las más hermosas y acabadas doncellas que en gran parte lo descubierto de la tierra de las penas se puede hallar. Sucederá tras esto luego en continente, que ella ponga los ojos en el caballero y él en los de ella, y cada uno parezca al otro cosa más divina que humana, sin saber cómo ni cómo no, ha de quedar puesto y enlazado en la intentable red amorosa, y con gran cuita en sus corazones, por no saber cómo se han de aguar para descubrir su ansia y sentimiento, donde allí le llevarán sin duda a algún cuarto del palacio, ricamente aderezado, donde, habiéndole quitado la arma, le darán un rico mantón de escarlata con que se cubo, y si bien pareció armado, también y mejor ha de parecer el farseto. Venida noche cenar con el rey, reina e infanta, donde nunca quitará los ojos de ella, mirándolo a gusto de las circunstancias, y ella hará lo mismo con la misma sagacidad, porque, como tengo dicho, es muy discreta doncella. Levantarse han gastado y entrará a deshonra por la puerta de la sala un feo pequeño enano con una hermosa dueña, que entre dos gigantes de leano viene con cierta aventura hecha por un antiquísimo sabio, por el que la acabase será tenido por mejor caballero del mundo. Mandará luego el rey que todos los que estén presentes lo aprueben, y ninguno le hará fin y cima, sino al caballero huésped en mucho pro de su fama, de lo cual quedará contentísima la infanta, y se tendrá por contenta y pagada, además por haber puesto y colocado sus pensamientos en tan alta parte. Y lo bueno es que este rey o príncipe, o lo que es, tiene una muy reñida guerra con otro poderoso como él, y el caballero irá a servirle en aquella guerra dicha, dársela al rey de muy buen talante, y el caballero le besará cortamente las manos por la merced que le hace, y aquella noche se despedirá de su señora, la infanta, por las rejas de un jardín que cae en el aposento donde ella duerme, por las cuales ya tan muchas veces la había hablado, siendo medianara y sabidora de toda una doncella de quien la infanta
mucho se fía. Suspirará él, desmayase ella, traerá agua a la doncella, acutifare mucho porque viene la mañana, y no quería que fuese descubierto por la honra de su señora. Finalmente la infanta volverá en sí y dará sus blancas manos por la reja al caballero, el cual se la besará 1000 y 1000 veces y se la bañará en lágrimas. Quedará concertado entre los dos del modo que se han de saber sus buenos o malos sucesos, y rogarle la princesa que se detenga lo menos que pudiere, prometérselo a él con mucho juramento, tórnale a besar las manos, despídese con tanto sentimiento, que estará poco para acabar la vida, vese desde allí a su aposento, échase sobre su lecho, no puede dormir del dolor de la partida, madrugada muy de mañana, vese a despedir del rey, del reina y de la infanta. Dícenle, habiéndose despedido de los dos, que la señora infanta está mal dispuesta y que no puede recibir visitas. Piensa el caballero que es de pena de su partida. Traspásele el corazón. Falta poco de no dar indicio y manifiesto de su pena. Está la doncella medianera delante. Halo de notar todo. Pásele a decir a su señora, lo cual la recibe con lágrimas. Y le dice como una de las mayores penas que tiene es no saber quién será su caballero, si es de linaje de reyes o no. Asegúrale a la doncella que no puede caber tanta cortesía, gentileza y valentía como la de su caballero, sino un sujeto real y curable. Consuélese con esto la cuitada y procure consolarse por no dar mal indicio de sí de sus padres, y al cabo de 2 días sale en público. Ya se ha ido el caballero, pelea en la guerra, vence al enemigo del rey, gana muchas ciudades, triunfa con muchas batallas, vuelve a la corte, ve a su señora por donde suele, conciértese que le pida a su padre por mujer en pago de su servicio. No le quiere dar al rey, no se lo quiere dar al rey porque no sabe quién es, y con todo eso, o robada o de cualquier suerte que sea, la infanta viene a ser su esposa, y su padre lo viene a tener en gran ventura, porque se vino a averiguar que tal caballero es hijo de un valeroso rey de no sé qué reino, porque creo que no debe estar en el mapa. Muérese el padre, hereda la infanta, queda el rey, el caballero de 2 palabras. Aquí. Gracias. Acaba el capítulo Beatriz, capítulo 21. Mira, que no tiene. Mueras el padre, hereda la infanta, queda rey el caballero en 2 palabras. Aquí entra luego el hacer mercedes a su escudero y a todos aquellos que le ayudaron a subir a tan alto estado. Casa a su escudero con una doncella de la infanta, que será sin duda la que fue tercera en sus amores, que es hija de un duque muy principal. Eso pido, y barras derechas, dijo Sancho. A eso me atengo, porque todo al pie de la letra ha de suceder por vuestra merced, llamándose el caballero de la triste figura. No lo dudes, Sancho, replicó Don Quijote, porque del mismo modo y por los mismos pasos que esto he contado, suben y han subido los caballeros andantes a ser reyes y emperadores. Solo falta ahora mirar qué rey de los cristianos o de los paganos tenga guerra y tenga hija hermosa. Pero tiempo habrá para pensar esto, pues como te he dicho, primero se ha de cobrar fama por otras partes, que se acuda a la corte. También me falta otra cosa, que puesto caso que se haya rey con guerra y con hija hermosa, y que yo haya cobrado fama increíble por todo el universo, no sé yo cómo podía hallar que yo sea de linaje de reyes, o por lo menos primo segundo de emperador, porque no me querrá el rey dar a su hija por mujer si no está primero muy enterado en esto, aunque más lo merezcan mis famosos hechos. Así que por esta falta temo perder lo que mi brazo hizo bien merecido. Bien es verdad que yo soy hijo de algo, de solar conocido, de posesión y propiedad, y de devengar 500 sueldos, y podría ser que el sabio que suscribiese mi historia desmindase de tal manera mi parentela y descendencia que me hallase 5º o 6º nieto del rey.
porque tengo saber que hay dos maneras de linajes en el mundo. Unos que traen y derivan su descendencia de príncipes y monarcas, a quien poco a poco el tiempo ha desechado y han acabado en punta como pirámides. Otros tuvieron principios de gente baja y van subiendo de grado en grado hasta llegar a ser grandes señores. De manera que está la diferencia en que unos fueron que ya no son y otros son que ya no fueron. Y podría ser yo de estos que después de averiguado hubiese sido mi principio grande y famoso, con lo cual se debía de contentar el rey mi suegro, que hubiere de ser, y cuando no, la infanta me ha de querer de manera que a pesar de su padre, aunque claramente sepa que soy hijo de Azacán, me ha de admitir por señor y por esposo. Y si no, aquí entra la roballa y el llevarla donde más gusto me diere, que el tiempo o la muerte ha de acabar el enojo de sus padres. Ahí entra bien, también, dijo Sancho, lo que algunos desalmados dicen: no pidas de grado lo que puedas tomar por fuerza, aunque mejor cuadra decir: más vale salto de mata que ruego de hombre bueno. Dígolo porque si el señor rey, suegro de vuestra merced, no se quisiere domeñar a entregarle a mi señora la infanta, no hay sino, como vuestra merced dice, roballa y tras con ella. Pero está el daño que en tanto que se hagan las paces y se goce pacíficamente del reino, el pobre escudero se podrá estar ardiente en esto de las mercedes. Si ya no es que la doncella tercera, que ha de ser su mujer, se sale con la infanta. Y él pasa con ella su mala aventura hasta que el cielo ordene otra cosa. Porque bien podrá, creo yo, desde luego, dársela a su señor por legítima esposa. Eso no hay quien lo quite, dijo Don Quijote. Pues como eso sea, respondió Sancho, no hay sino encomendarnos a Dios, respondió Don Quijote. Como yo deseo, y tú, Sancho, has menester, y ruin sea quien por ruin se tiene. Sea por Dios, dijo Sancho, que yo cristiano viejo soy, y para ser conde esto me basta. Y aún te sobra, dijo Don Quijote, y cuando no lo fuera no hacía nada al caso, porque siendo yo el rey, bien te puedo dar nobleza sin que la compres ni me sirvas con nada. Porque naciéndote conde, cátate ahí caballero, y digan lo que dijeren, que a buena fe que te han de llamar señoría, mal que les pese. Y montas, que no sabría yo utilizar el dictado, dijo Sancho. Dictado has de decir, que no litado, dijo su amo. Sea así, respondió Sancho Panza. Digo que les sabría bien acomodar porque por vida mía, que un tiempo fui muñidor de una cofradía y que me sentaba también la ropa de muñidor, que decían todos que tenía presencia para poder ser prioste de la misma cofradía. Pues ¿qué será cuando me pongo un ropón ducal, a cuestas, con mi vista de oro y de perlas, a uso de conde extranjero? Para mí tengo que me han de venir a ver de 100 leguas. Bien parecerás, dijo Don Quijote, pero será menester que te rapen las barbas a menudo, que según las tienes de espesas, aborrascadas y mal puestas, si no te las rapas a navaja cada 2 días por lo menos, a tiro de escopeta se echará de ver lo que eres. ¿Quién hay más? Dijo Sancho, sino tomar un barbero y tenerle asalariado en casa. Y aún así, si fuere menester, le haré que ande tras mí como caballerizo de grande. Pues ¿cómo sabes tú, preguntó Don Quijote, que los grandes llevan detrás de sí a sus caballerizos? Yo se lo diré, respondió Sancho. Los años pasados estuve un mes en la corte, y allí vi que paseándose un señor muy pequeño, que decían que era muy grande, un hombre le seguía a caballo a todas las vueltas que daba, que no parecía sino que era su rabo. Pregunté que cómo aquel hombre no se juntaba con el otro, sino que siempre andaba tras él. Respondiéronme que era su caballerizo, y que era uso de grandes llevar tras de sí a los tales. Desde entonces lo sé también, que nunca se me ha olvidado. Digo que tienes razón, dijo Don Quijote, y que así puedes tú llevar a tu barbero, que los usos no vinieron todos juntos, ni se inventaron a una, y puedes ser tú el primer conde que lleve tras sí a su barbero. Y aún es de más confianza el hacer la barba que ensillar un caballo. Quédese eso del barbero a mi cargo, dijo Sancho, y al de vuestra merced se quede el procurar venir a ser rey y hacerme conde. Así será, respondió Don Quijote, y alzando los ojos vio lo que se le dirá en el siguiente capítulo. Muy bien, Beatriz, gracias. Gracias, Juan. Bueno,
inicia el capítulo 22. Rocío Carrascosa. Rocío, este capítulo... Mira, ¿qué hace exactamente? Este capítulo se supone que lo tenían que leer 4 personas. Sí, todo el título de... Lo que tú quieras. Mira, normalmente se empieza hasta que te encuentra una cosa. Sí. Esa sería tu lectura que quieres ser más. Lo que pasa es que son 4, que tiene que 20 minutos. Pues acaba cuando tú consideres en un punto y luego seguimos más tarde. ¿Sí? Entonces tú inicias hasta que encuentres el punto. Capítulo 22 de la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaba donde no quisieron ir. Cuenta Cide Hamed Bengali, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, disonante, humilde, dulce e imaginada historia, que después de entre el famoso Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza y Flacibero, pasaron aquellas razones que en el fin del capítulo 21 quedan referidas, que Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta 12 hombres bien saltados como cuerdas en una gran cadena de hierro por los cuellos, y todas con esposas a la mano. Venían asimismo con ellos 2 hombres de a caballo y 2 de a pie. Los de a caballo con escopetas de ruedo y los de a pie con dardos y espadas. Y que así como Sancho Panza lo vio, dijo: esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey, que va a la galera. ¿Cómo gente forzada?, preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en la galera y por fuerza. En resolución, replicó Don Quijote, como quiera que yo sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza, y no de su voluntad. Así es, dijo Sancho, pues de esta manera dijo su amo. Aquí encaja la ejecución de mi oficio, deshacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Advierta vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Llegó en esto la cadena de los galeotes, y Don Quijote, con muy corteses razones, pidió a los que iban en su guarda fuesen servidos de informarle y decirle la causa o causas por qué llevaban aquella gente a aquella manera. Una de las guardias de a caballo respondió que eran galeotes, gente de su majestad, que iban a galera, y que no había más que decir, ni él tenía más que saber. Con todo eso, replicó Don Quijote, querría saber de cada uno de ellos en particular la causa de su desgracia. Añadió a estas otras tales y tan comedidas razones para moverlo a que les dijese lo que deseaba, que la otra guarda de a caballo le dijo: aunque llevamos aquí el registro y la fe de las sentencias de cada uno de estos malaventurados, no es tiempo este de detenernos a sacarlas ni a leerlas. Vuestra merced llegue y se lo pregunte a ellos mismos, que ellos lo dirán si quisieren, que si querrán, porque es gente que recibe gusto de hacer y decir bellaquería. Con esta licencia que Don Quijote se tomara, aunque no se la diera, se llegó a la cadena, y al primero le preguntó que por qué pecado iba de tan mala guisa. Él respondió que por enamorado. ¿Por eso no más?, replicó Don Quijote, pues si por enamorado echan a galera, día a que pudiera yo estar jugando en ella. No son los amores como los que vuestra merced piensa, dijo el valiente, que los míos fueron que quise tanto a una canasta de colar, atestada de ropa blanca, que las abracé conmigo tan fuertemente, que a no quitármela a la justicia por fuerza, aún hasta ahora no la hubiera dejado de mi voluntad. Fue en fragante, no fue lugar de tormento. Concluyóse la causa, acomodándome las espaldas, por cierto, y por añadidura 3 años de buraca, y acabóse la otra. ¿Qué son buracas?, preguntó Don Quijote. Burapas son galeras, respondió el galante, el cual era un mozo de hasta edad de 24 años, y dijo que era natural de Piedreíta. Lo mismo preguntó Don Quijote al segundo,
cual no respondió palabra, según iba de triste y melancólico. Mas respondió por él el primero, y dijo: este señor va por Canario. Digo que por músico y cantor. Pues ¿cómo? Repitió Don Quijote. ¿Por músicos y cantores van también a galera? Sí, señor, respondió el galeote, que por no hay peor causa que cantar en el ansí. Antes yo oigo decir, dijo Don Quijote, que quien canta sus males espanta. Acá es al revés, dijo el galeote, que quien canta una vez llora toda la vida. No lo entiendo, dijo Don Quijote, mas una de las guardias le dijo: señor caballero, cantar en el ansia se dice que entre esta gente non santa confesar en el tormento. A este pecador le dieron tormento y confesó su delito. No era ser cuatrero, que es ser ladrón de bestia, y por haber confesado le condenaron por 6 años a galera, amén de 200 azotes que ya lleva a las espaldas. Iba siempre pensativo y triste, porque los demás ladrones que allá quedan y aquí van, le maltratan y aniquilan, y encarnecen y tienen un poco, porque confesó y no tuvo ánimo de decir no. Porque dicen ellos que tantas letras tienen un no como un sí, y que harta aventura tiene un delincuente, que está en su lengua su vida o su muerte, y no en la de los testigos y probanza. Y para mí tengo que no van muy fuera de camino. ¿Sí? ¿Qué? ¿Le tendrá otro párrafo? Otro apartado. Y yo lo entiendo así, respondió Don Quijote, el cual, pasando al tercero, preguntó lo que a vosotros, el cual de presto y con mucho desenfado respondió y dijo: yo voy por 5 años a la señora Curaca por faltarme 10 ducados. Yo daré 20 de buena gana, dijo Don Quijote, por libraros de esa pesadumbre. Eso me parece, respondió el galeote, como quien tiene dinero en mitad del bolso y se está muriendo de hambre sin tener a dónde comprar lo que ha menester. Dígolo porque si a su tiempo tuviera yo esos 20 ducados que vuestra merced ahora me ofrece, hubiera untado con ellos la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador, de manera que hoy me viera en mitad de la plaza de Zocodover de Toledo, y no en este camino atraillado como daño. Pero Dios es grande, paciencia y basta. Pasó Don Quijote al cuarto, que era un hombre de venerable rostro, con una barba blanca que le pasaba del pecho, el cual, oyéndose preguntar la causa por que allí venía, comenzó a llorar, y no respondió palabra. Mas el quinto condenado le sirvió de lengua, y dijo: este hombre honrado va por 4 años a galeras, habiendo paseado la acostumbrada vestido en pompa y a caballo. Eso es, dijo Sancho Panza, a lo que a mí me parece, haber salido a la vergüenza. Así es, replicó el galeote, y la culpa porque le dieron esta pena es por haber sido corredor de oreja y aún de todo el cuerpo. En efecto, quiero decir que este caballero va por alcahuete y por tener a sí mismo sus puntas y collar de hechicero, y no haberle añadido esa punta y collar, dijo Don Quijote, por solamente el alcahuete limpio no merecía el ir a bogar en la escalera, sino mandalla y a ser general de ella. Porque no es así como quiera el oficio el alcahuete, que es oficio de discreto necesarísimo en la república bien ordenada, y que no le debía ejercer sino gente muy bien nacida, y aún había de haber veedor y examinador de los tales, como le hay en los demás oficios, con número, diputado y conocido como corredores de lonja, y de esta manera se excusarían muchos males que se causan por andar este oficio y ejercicio entre gente idiota y de poco entendimiento, como son mujercillas de poco más o menos, pajecillos y truanes de pocos años y de muy poca experiencia, que a la más necesaria ocasión, cuando es menester dar la traza que importe, se les hielan las migas entre la boca y la mano y no saben cuál es su mano derecha. Quisiera pasar adelante y dar las razones porque convenía hacer elección de los que en la República habían de tener tan necesario oficio, pero no es el lugar acomodado para ello. Algún día lo diré a quien lo pueda prever y remediar. Solo digo ahora que la pena que me ha causado ver estas blancas canas y este rostro venerable
En tanta fatiga por alcahuete, me la ha quitado el adjunto de ser hechicero, aunque bien sé que no hay hechizos en el mundo que puedan mover y forzar la voluntad, como algunos siempre piensan, que es libre nuestro albedrío y que no hay hierba ni encanto que le enfurece. Lo que suelen hacer algunas mujercillas simples y algunos embusteros bellacos es algunas mixturas y venenos que con que vuelven locos a los hombres, dando a entender que tienen fuerza para hacer querer bien, siendo, como digo, cosa imposible forzar la voluntad. Así es, dijo el buen viejo, y en verdad, señor, que en lo de hechicero que no tuve culpa y en lo de alcahuete no lo puede negar, pero nunca pensé que hacía mal en eso. Que en toda mi intención era que en todo el mundo se holgase y viviese en paz y quietud, sin tendencias ni pena, pero no me aprovechó nada este buen deseo de dejar de ir a donde no espero volver, según me cargan los años y un mal de orina que llevo, que no me deja reposar un rato. Y aquí tornó en su llanto como de primero y tuvo Sancho tanta compasión que sacó un real de a 4 del seno y se lo dio de limosna. Pasó delante Don Quijote y preguntó a otro su delito, el cual respondió que no menos, sino con mucha más gallardía que el pasado. Yo voy aquí porque me burlé demasiadamente con 2 primas hermanas mías y con otras 2 hermanas que no eran mías. Finalmente, tanto me burlé de todas que resultó de la burla crecer la parentela tan intrincadamente que no hay sumista que la declare. Robóseme todo, faltó fervor, no tuve dinero, vine a pique de perder los tragaderos, sentenciáronme a galeras por 6 años, consentí, castigo es de mi culpa, mozo soy, dure la vida, que con ello todo se alcanza. Si vuestra merced, señor caballero, lleva alguna cosa con que socorrer a estos pobretes, Dios se lo pagará en el cielo, y nosotros tendremos en la tierra cuidado de rogar a Dios nuestras oraciones por la vida y la salud de vuestra merced, que sea tan larga y tan buena como su buena presencia merece. Este iba en hábito de estudiante, y dijo una de las guardas que era muy grande hablador y muy gentil latino. Tras todo esto venía un hombre de muy buen parecer, de edad de 30 años, sino que al mirar metía en un ojo en el otro. Un poco venía diferentemente atado que los demás, porque traía una cadena al pie tan grande que se la guiaba por todo el cuerpo y 2 argollas a la garganta, la una en la cadena y la otra de las que llaman guardaamigo o de a pie de amigo, de la cual descendían 2 hierros que llegaban a la cintura, en los cuales se ansían 2 esposas donde llevaba las manos cerradas con un grueso candado, de manera que ni con las manos podía llegar a la boca, ni podía bajar la cabeza a llegar a las manos. Preguntó Don Quijote que cómo iba aquel hombre con tantas prisiones más que los otros. Respondióle la guardia, porque tenía aquel solo más delitos que todos los otros juntos, y que era tan atrevido, tan grande villaco, que aunque le llevaban de aquella manera, no iban seguros de él, sino que temían que se les había de huir. Muy bien. Aquí está. Muchas gracias. Muy bien.